¿Sientes un zumbido constante en tus oídos? ¿Un pitido incómodo? ¿Sí? Quédate en este video. Hoy hablaremos del tinnitus. Te contaré qué es, sus causas, cómo la ansiedad puede desencadenar o agravar el tinnitus, qué estrategias puedes utilizar para aliviar esa molestia y al final haremos un ejercicio que te ayudará a disminuir su molestia. Entonces, mira todo el video y quédate hasta el final porque el ejercicio es muy importante, pero también lo es toda la información que te explicaré. Entonces, empecemos por qué es el tinnitus. El tinnitus también se le conoce como acúfeno y es la percepción de un sonido que no tiene una fuente externa, de tal forma que las otras personas no pueden escucharlo. Cuando los pacientes me han descrito este síntoma, lo describen de formas diferentísimas, como un timbre, como un pitido, como un zumbido, como un rugido, y todo esto cabe en la categoría de tinnitus. Puede ir y venir o estar presente todo el tiempo. El tinnitus es más frecuente de lo que tú podrías llegar a pensar. Las encuestas calculan que entre el 10 y el 25% de los adultos lo padecen. Y sí, el tinnitus puede mejorar o incluso desaparecer con el tiempo, aunque en algunos casos también puede empeorar. Ya cuando el tinnitus dura 3 o más meses, se considera crónico. Ahora pasemos a ¿qué causa el tinnitus? Pues te cuento que las causas no son claras, se saben varias cosas. La primera, que la mayoría de las personas que lo padecen tienen algún grado de pérdida de audición, que el tinnitus rara vez se asocia con un problema grave a nivel médico, que muchas personas comienzan a tener tinnitus después de estar expuestas a ruidos fuertes, por ejemplo, en su lugar de trabajo, en un evento deportivo, en un concierto, que se puede presentar por cerumen, cera en el oído o una infección de oído, que en algunas personas llega a afectar su estado de ánimo y su capacidad para dormir y para concentrarse. Y a nivel de ansiedad como tal, pues tampoco se comprende la causa por completo. Se cree que está relacionado con la sobreexcitación de las células sensoriales del oído interno y la tensión muscular en el área del oído. Me explico un poco más. Tú sabes que la ansiedad y el estrés crónico desencadenan un incremento en la secreción de cortisol, la famosa hormona del estrés, y como resultado del aumento de esta hormona, los vasos sanguíneos se estrechan y la fluidez de la sangre empeora. Esto hace que se puedan producir obstrucciones en los vasos sanguíneos de menor tamaño, como es el caso de los capilares del oído interno, haciendo que no reciba suficiente irrigación y en consecuencia comiences a percibir estos molestos zumbidos o pitidos en el oído. Ahora, recuerda que cuando tú sientes la respuesta emocional de ansiedad, tu cuerpo entra en un estado de alerta constante, conocido como la respuesta de lucha, huida o congelarse. Tus sentidos, incluido el oído, está más alerta a colaborarte en esa respuesta que asegure que tú sobrevivas. Y esto conlleva una mayor sensibilidad a los sonidos internos, amplificando la percepción del tinnitus. Y a eso súmale que la preocupación y el estrés por el síntoma, la situación que estés viviendo, van a dificultar la capacidad de tu cerebro para filtrar esos sonidos no deseados. Y es que sabemos que en términos neurobiológicos la ansiedad puede afectar el circuito auditivo, incluyendo el córtex auditivo, el tálamo y otras áreas del cerebro involucradas con la percepción del sonido. Entonces es muy importante que si presentas tinnitus, inicies por una valoración médica para verificar si hay cerumen o líquido producido por una infección, lo que podría estar bloqueando tu conducto auditivo y produciendo el tinnitus. El médico seguramente también te preguntará acerca de tu historial médico para averiguar si hay alguna afección relacionada o un medicamento que podría estar causando ese tinnitus. Luego es posible que te remitan a un otorrinolaringólogo, un médico especialista en trastornos del oído, la nariz y la garganta. Este especialista ya te pedirá que describas estos sonidos, que le cuentes cuándo empezaron y llevará a cabo exámenes más exhaustivos. Y es posible que te remita a donde un audiólogo, quien es el encargado de la audición y evaluar el nivel de tinnitus, que te va a solicitar pruebas de imágenes, especialmente si el tinnitus le acompaña una pulsión. ¿Cuáles pruebas, Mike? Resonancia magnética, tomografía computarizada o una ecografía.
Estas pruebas van a ayudar a revelar si hay algún problema estructural o afección médica como tal, y eso esté causando el tinnitus, y esto ya dependerá de lo que considere ese profesional. Y esto es bien importante. La revisión médica te permite saber si existe un componente orgánico o su causa es psicológica. ¿Causado por qué? Por esos niveles de ansiedad o estrés crónico. Y en ese caso te remiten a psicología y o psiquiatría para una valoración y para su tratamiento. Y seguramente puedes estarte preguntando dos cosas. La primera, ¿el tinnitus será permanente, Maggie? Bueno, te digo que a pesar de que el tinnitus puede ser persistente, la intensidad puede variar. Algunas personas experimentan alivio temporal o una disminución en el síntoma a medida que aprenden a manejar la ansiedad, algo que solo sabrás cuando realices como tal el tratamiento indicado. Y dos, te puedes estar preguntando, ¿los pitidos en los oídos, estos que los causan la ansiedad, son peligrosos? Y te digo que en la mayoría de los casos, los zumbidos en los oídos por ansiedad no representan un riesgo grave para la salud, pero sí causan angustia significativa. Te puedes sentir sumamente frustrado, desesperado, desconcertado y afectan tu calidad de vida. Ahora, lo que hace que la relación entre el tinnitus y la ansiedad sea tan intrigante es que la ansiedad puede ser tanto una causa como una consecuencia del tinnitus. Es decir, presentas tinnitus y esto hace que se aumente tu ansiedad. Luego, esa ansiedad se agrava y aún más los síntomas del tinnitus, y eso crea ese ciclo de ansiedad y tinnitus que puede ser bien difícil de romper. Afortunadamente existen varias estrategias para manejar el tinnitus relacionado con la ansiedad. Las técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda te ayudan a reducir los niveles de ansiedad y por ende la percepción del tinnitus. Por su lado, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser particularmente efectiva. Esta terapia se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y comportamientos que perpetúan ese ciclo de ansiedad y tinnitus. Además, hay terapias de reentrenamiento del tinnitus que se les llama TRT, y en esta se combina la terapia y el uso de dispositivos de sonido para ayudar a desensibilizar el cerebro a los sonidos del tinnitus. Entonces, consulta. Bueno, y vamos para el ejercicio, con el objetivo de reducir la percepción del tinnitus al disminuir los niveles de ansiedad y de estrés a través de la respiración profunda, la visualización positiva, la relajación muscular progresiva y el masaje en zona. Fuera de esto, de fondo tendremos una música, pero como tal no es música, es ruido blanco. Es que se ha visto que ayuda a manejar el tinnitus, ya que eleva la cantidad de sonido del ambiente sin elevar su amplitud. A esto se le conoce como enmascaramiento. Es decir, el ruido del tinnitus que te molesta sigue estando allí, pero enmascarado por el ruido blanco. Y así es mucho más tolerable o lo dejarás de percibir y nos permitirá hacer este ejercicio. Entonces, no es la música relajante de fondo normal, pero es la adecuada para el objetivo que tenemos aquí, tú y yo. El ruido blanco para acúfenos le dará ese estímulo monótono a tu cerebro para que se enfoque en eso sin estresarse, y adicionalmente a esto, el efecto calmante y relajante del ruido blanco va a influir sobre los síntomas causados por los acúfenos o el tinnitus. Pero antes de iniciar, te cuento que puedes disfrutar de este ejercicio sin la interrupción de pautas comerciales en mi membresía Bienestar, así como tener los videos de mi canal antes de su estreno y otros beneficios exclusivos. Unirte a esta membresía es invertir tan solo $1.99 y también es la manera de apoyar a este canal y seguir trayéndote contenido que te ayude a cuidar de tu salud mental. Y para ser miembro solo tienes que hacer clic en el botón de unirse o con el enlace que encuentras en la descripción. Ahora sí, sigamos con este ejercicio. Encuentra un lugar tranquilo, busca un lugar donde puedas sentarte o recostarte cómodamente y que no vayas a ser interrumpido. Adopta una postura cómoda.
tu espalda recta, los pies apoyados en el suelo, relaja tus manos sobre tu regazo. Si estás sentado, ¿no? Si estás recostado, tu cuerpo debe estar enteramente sobre la superficie, tu cabeza apoyada cómodamente y tus manos a los lados. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantén. Ahora exhala lentamente por la boca, contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Repite. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantén. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente cómo se relaja cada vez más tu cuerpo. Si el zumbido se presenta, enfócate en tu respiración. No trates de quitarlo, de juzgarlo, solo enfócate en la respiración que estamos haciendo. Otra vez, inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantén. Exhala lentamente por la boca, contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu cuerpo se relaja. Muy bien. Otra vez, inhala lentamente por la nariz, trayendo calma. 1, 2, 3, 4. Mantén. Y exhala lentamente por la boca, sacando de tu cuerpo toda la tensión. 2, 3, 4, 5, 6. Siente como tu respiración se hace consciente. Una vez más, inhala calma. 1, 2, 3, 4. Exhala lentamente por la boca toda la tensión. 2, 3, 4, 5, 6. Sientes tu cuerpo en calma. Ahora pasaremos a relajar tu cuerpo. Continúa con los ojos cerrados suavemente. Te iré dando las indicaciones. Tensa los músculos de los pies y los tobillos. Para esto puedes levantarlos del piso si estás sentado. Mantén la tensión. 1, 2, 3, 4, 5. Tensión, tensión. Ahora relájalos lentamente mientras exhalas. Ahora tensa los músculos de las pantorrillas y los muslos. Mantén la tensión. 1, 2, 3, 4, 5. Tensión, tensión. Y relájalos lentamente mientras exhalas. Muy bien. Tensa tus músculos del abdomen y la parte baja de la espalda. Ténsalos, mantén la tensión. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora relaja lentamente mientras exhalas. Pasemos a tensar los músculos de las manos y los brazos. Mantén la tensión por 1, 2, 3, 4, 5. Relaja lentamente mientras exhalas. Ahora vamos para los músculos de los hombros y el cuello. Mantén la tensión, tensiona, tensiona. 1, 2, 3, 4, 5. Y relaja lentamente mientras exhalas. Excelente. Por último, vas a tensar los músculos de la cara, incluyendo tu mandíbula, tu frente, y entonces mantén la tensión por 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora relaja lentamente. Muy bien, mientras exhalas. Ahora tu cuerpo se siente relajado, sin tensión, enraizado.
el peso de tu cuerpo lo has abandonado en la superficie. En este momento vamos a pasar a realizar un masaje de relajación. Te iré dando las indicaciones, así puedes mantener tus ojos cerrados para concentrarte más en la sensación de relajación. Empezaremos por un masaje en el cuero cabelludo. Usa las yemas de tus dedos para masajear suavemente el cuero cabelludo con movimientos circulares. Comienza desde la base del cráneo y ve subiendo hasta la coronilla, muy bien, lentamente, conectando con la sensación que se produce. Este masaje te ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la tensión. Ahora pasaremos a darle un masaje a tu nuca. Coloca ambas manos en la parte posterior del cuello, justo debajo de la base del cráneo. Aplica una presión suave y realiza un movimiento circular con tus manos. De esta manera estarían mis manos, movimiento circular. Haz ese movimiento circular, muy bien. Muy bien, hacia abajo. Ahora con tus manos, en esa misma posición, mueve tu cabeza haciendo círculos pequeños. Hacia un lado y hacia el otro. Siente cómo te relajas, cómo tu nuca se relaja. Nuevamente, círculo pequeño hacia un lado, círculo pequeño hacia el otro. Muy bien. Ahora vayamos a hacer un masaje en las sienes. Coloca las yemas de los dedos suavemente contra tus sienes y realiza movimientos suaves hacia atrás. Ahora hacia adelante. Asegúrate de estar aplicando una presión ligera para no causar dolor. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Continúa. Hacia adelante, hacia atrás. Por último, iremos a la mandíbula. Coloca las yemas de los dedos justo delante de las orejas, donde comienza la mandíbula. Abre y cierra lentamente mientras aplicas una ligera presión con los dedos. Muy bien, disfruta de la sensación de relajación que ahora sientes en tu cara, en tu cabeza. Y en este momento, con los ojos cerrados, nos vamos a sumergir en una visualización. Imagina un lugar que tú sientas que es tranquilo, que es seguro, puede ser una playa, el bosque o una montaña. Visualiza los detalles de este lugar, los colores, los sonidos, los olores. Siente cómo tu cuerpo, tu mente se relajan en ese entorno. Concentra tu atención en los colores, en los sonidos, en los olores de ese lugar tranquilo y seguro. Mientras mantienes esa imagen en tu mente, repite esto mentalmente. Estoy en paz, estoy relajado. Respira profundamente y repite, estoy en paz, estoy relajado. Respira una vez más profundamente y di, estoy en paz, estoy relajado. Muy bien, poco a poco comienza a ser consciente de tu entorno. Abre los ojos lentamente.
y toma unos momentos para estirarte y moverte con suavidad. Muy bien, tómate unos minutos para reflexionar cómo te sientes después de este ejercicio. Date cuenta de cualquier cambio en la percepción del tinnitus y en tu nivel de ansiedad. Y cuéntame de esos cambios aquí abajo en comentarios. Quiero darte algunas sugerencias. La primera y más importante es que aunque yo te estoy dando en este video un ejercicio, es realmente necesario que consultes sobre el tinnitus y realices un tratamiento completo. Créeme, los niveles altos de ansiedad, los trastornos de ansiedad no se manejan solo con este tipo de herramientas. Se requiere abordar otros aspectos. La segunda sugerencia. Para ver los beneficios de este ejercicio sobre el tinnitus y sobre tu nivel de ansiedad, se requiere que realices este ejercicio al menos una vez al día, preferiblemente en un momento tranquilo, como por ejemplo antes de dormir. La tercera sugerencia, registra tu progreso. Mantén un diario para anotar tus experiencias, para observar cualquier cambio en la percepción del tinnitus y de tu nivel de ansiedad. Y mi cuarta y última sugerencia es adapta este ejercicio. Por ejemplo, puedes mirar cómo sientes mayor relajación si estando sentado o recostado. Puedes probar a hacer toda la parte del masaje 2 veces y darte cuenta si notas mayor relajación o, por ejemplo, intentar hacer el ejercicio en otro momento antes de al finalizar tu día. Si este video te fue de ayuda, compártelo en tus redes sociales y déjame un like. Es una forma de saber que este contenido te sirve y así seguir creando más contenido como este, que te ayude a sentirte mejor. Recuerda que de esta salimos juntos.